pretende orientarnos para forjar el carácter, conscientes de que de qué elementos, perdón, de qué elementos no están en nuestra mano modificar para transformar los que sí pueden ser modificados, porque hay algunos que no podemos modificar. Yo no puedo modificar. Por ejemplo, yo no puedo acabar con la pobreza en el mundo, tampoco puedo acabar con las guerras. No está en mis manos que los del Estado de Israel, encabezados por Netanyahu, sigan asesinando mujeres y niños, bebés inocentes en la Franja de Gaza, pero hay cosas que yo sí puedo hacer, ¿no? Para transformar la sociedad. Y entonces se trata de que cada uno de nosotros haga ese ejercicio de ir con ayuda de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo, en el caso nuestro como cristianos, forjando un carácter, una personalidad que sea capaz de identificar qué aspectos sí puedo modificar de mí mismo, para poder generar buenas decisiones, decisiones prudentes, es decir, una vida que cada día se vive con mayor plenitud. Y bueno, justamente es parte de esta definición de ética, de la etimología, que viene del término ethos, en griego, que significa carácter o modo de ser. Entonces, el carácter de una persona, que una persona tiene es de decisivo para su vida, porque aunque los factores externos los condicionen en un sentido u otro, el carácter desde el que los asume es el centro último de la decisión. Y esta parte me parece muy importante, hermanos, y tiene que ver, esto ya incluso afecta la moral. La próxima clase voy a traerles un par de textos que nos ayuden a entender de una manera ya más clara la diferencia entre ética y moral, pero creo que también es muy sencillo entenderlo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, este, fíjense. Al menos así lo entiendo yo, me puedo equivocar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de moral, hablamos del cuidado, o mejor dicho, de las normas sociales o culturales que son más bien determinadas por la religión y que nos dicen qué está bien hacer socialmente en ese grupo social al que perteneces y qué está mal, ¿no? Por ejemplo, en la moral cristiana, nosotros hemos asumido que está mal emborracharse. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Está mal el adulterio, cometer adulterio o en el caso de los solteros, tener una vida licenciosa en cuanto a lo sexual es algo incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, como esos ejemplos podría poner muchos otros. Ahora, lo moral, ¿con qué tiene que ver, hermanos? Con mi persona, con mi conducta y con la conducta que yo asumo que es correcta en mi sociedad y que está determinada específicamente por mi religión, porque nosotros sabemos que está mal el adulterio, que está mal el borracharse, porque nuestra doctrina cristiana, en nuestro credo y que se alimenta de la escritura, hemos comprendido que ese tipo de prácticas son equivocadas y generan daño, generan problemas, generan destrucción. Es correcto entenderlo así. Y qué bueno que nos cuidemos de esas conductas. Ujú. Ahora bien, si yo me cuido de esas conductas pensando solamente en mí, pues ayuda en algo. Pero fíjense cómo si yo me cuido de esas conductas pensando también en los demás, ya voy al terreno de lo ético. Porque resulta que yo no solamente debo de cuidarme de no cometer adulterio para salvarme o para cuidar mi salvación, para no perder mi salvación. Así que eso es un tema que yo creo que sería interesante en algún momento quizás abordar, porque yo no creo que la salvación se pueda ganar y por lo tanto tampoco creo que se pueda perder, ¿no? Pero hay quienes así lo afirman, ¿no? Y lo predican, incluso lo enseñan, ¿no? Pero si yo estoy cuidando no cometer adulterio, no emborracharme, para no perder mi salvación, para yo estar bien con Dios, pues qué bueno, pero qué mejor sería que yo piense, yo no voy a ser adúltero
porque yo sé que el adulterio genera un gran daño a mi familia, a mi esposa, en primer lugar, por supuesto, a mis hijos, pero también a mi iglesia, a la iglesia en la que yo me congrego. Yo le haría un gran daño. Por ejemplo, yo, Israel Delgado, ¿no? Soy pastor de una congregación aquí en Cuernavaca, soy el director del seminario, ¿no? Como mencionó Toño otra vez. Si yo, imagínense, yo cometiera infidelidad a mi esposa y pues esas cosas tarde o temprano se salen a la luz, ¿verdad? Y en algún momento eso saliera a la luz, imagínense el daño que yo le haría a mi esposa, por supuesto, a mis hijos, a mí mismo, claro, pero también a mi sociedad y mi entorno, ¿no? A mi iglesia, o sea, yo los lastimaría mucho a mis hermanos, lastimaría mucho a la institución del seminario con el testimonio tan lamentable que yo dejaría, con ese precedente, ¿no? Entonces, cuando yo cuido mi conducta, no solo pensando en mí, sino pensando en los demás, esa conducta ya está siendo cuidada no solamente por cuestiones morales, sino éticas también. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? En mi comprensión es una manera de entenderlo, pero la próxima semana voy a traer alguna información complementaria. Eh, pero quise detenerme en este punto para hacer esa clarificación, porque yo me di cuenta en la clase pasada que algunos como que tenían la idea de que yo iba a hablar de moral, ¿no? Y en realidad la clase es ética cristiana. ¿Ah? De moral ustedes ya saben mucho, creo que de ética no tanto, justamente por eso es tan importante, ¿no? Porque tampoco es un tema tan hablado en la iglesia, ¿no? Hablamos mucho de moral, todos saben que está mal eso que ya he mencionado como ejemplo, pero pues esas son algunas de las conductas, entre otras, ¿no? Que ustedes saben que en la iglesia tenemos muy en claro que están mal, y yo no estoy diciendo lo contrario, pero cuando hablamos de ética, hablamos de esa trascendencia, de esa preocupación no solamente por mí, sino por los demás. Entonces, se trata no solamente de cuidar mi conducta, sino como dice Cortina, de que con ayuda de Dios en nuestro caso, mi carácter, mi modo de ser, sea transformado por Dios para que yo pueda vivir una vida consecuente. Y en ese sentido, otro ejemplo. Normalmente, nosotros como cristianos, para diferenciar la ética y la moral, y afirmar esta definición de ética de Adela Cortina, tenemos la expectativa, fíjense bien, de que un cristiano, por ejemplo, tiene que mantenerse en su entorno social, como si fuera un ave, ¿no? Que pasa por un pantano y no se mancha de lodo, ¿no? O sea, limpio de pecado. Pero cuando hablamos de que un cristiano tiene que pasar limpio de pecado, normalmente nos referimos a que tú puedes, y de hecho vivimos en un mundo donde hay muchos adúlteros, borrachos, drogadictos, maldicientes, mentirosos, corruptos, pero nosotros no debemos hacer todo eso. Al contrario, nosotros debemos mantenernos libres de esos pecados y dar un buen ejemplo. Está bien, pero todo eso que acabo de decir tiene que ver con lo moral otra vez. Qué bueno que nos cuidemos de no manchar nuestros vestidos blancos con ese tipo de pecados morales. Bueno, no es yo de pecados inmorales, ¿verdad? Porque el pecado es la inmoralidad. Pero también qué bueno sería que nos mantengamos limpios de los pecados éticos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Y fíjense, por ejemplo, en Apocalipsis hay estas referencias, ¿no? A las vestiduras blancas, ¿no? Y a cómo el llamado a la iglesia es a no manchar sus vestiduras. Y normalmente yo he escuchado a veces predicaciones de esos pasajes, o bueno, o Daniel también me estaba acordando hace un momento, cuando hablamos de Daniel y sus amigos que están en el imperio babilónico y son tentados pues a entrar al sistema y a adorar a los ídolos falsos y todo, pero ellos se mantienen limpios, no comen de lo que el rey come, no se arrodillan ante la estatua del rey, etcétera. Y yo he escuchado aplicaciones de esos pasajes en nuestros tiempos y se hace referencia a cuestiones morales nada más. ¿No? O sea, a que hay que ser como Daniel y sus amigos, hay que ser como el llamado que se hace a la iglesia en Apocalipsis, mantenernos limpios con las vestiduras blancas,
pero se hace referencia a cuestiones morales. Vuelvo a decir, está bien cuidarnos de esas cuestiones morales, de no caer en pecados de índole sexual o de índole con el tema de las adicciones, etcétera. Pero ni en Daniel ni en Apocalipsis, el problema principal del que se tiene, o mejor dicho, la tentación principal a la cual tienen que resistir en Daniel, a Daniel y sus amigos, y en Apocalipsis, la iglesia de finales del primer siglo, no son problemas o tentaciones morales, sino éticas, justamente. Se trata de resistir a un sistema político que corrompe. Se trata de decidir pensar en los demás antes que pensar en uno mismo. Se trata de no vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, es decir, de no negociar nuestros valores del reino de Dios, que son justicia, paz, gozo, bondad, humildad, por los valores del mundo, en el caso de Daniel, por los valores imperiales de Babilonia, en el caso de la iglesia de finales del primer siglo, del imperio romano, y en el caso nuestro, pues de los imperios que nos rodean y de los valores que nos rodean. Cuando un cristiano en nuestros tiempos sigue los valores de este mundo. Por ejemplo, busca enriquecerse a toda costa y cree que vino a este mundo para comprar cosas bonitas y estar en Amazon y donde compre más, porque esa es la vida, ¿ah? Ganar y gastar. Si alguien vive así y se siente un buen cristiano, me parece a mí que debe revisarse, porque muy probablemente esté faltando a la ética cristiana. Muy probablemente no sea como Daniel y sus amigos, muy probablemente no tenga sus vestiduras blancas, aun y cuando no sea adúltero, no sea un borracho, no sea alguien que, este, no sea, comete alguna falta juzgable moralmente, que hay otras, pero si esa persona vive para sí mismo egoístamente, no se preocupa por los demás, es un ciudadano más, es uno más en su sociedad, en el barrio donde vive. No hay diferencia entre él y sus vecinos. Todos son igual de egoístas, todos son igual de materialistas, de consumistas, todos igual desinteresados en lo que le ocurre a la comunidad. Si alguien tiene una necesidad, es igual que el resto de los vecinos, es decir, es un vecino totalmente desinteresado en los problemas de los demás, totalmente indiferente al dolor humano. Mi hermano, ¿ah? Quizás tu carácter, tu modo de ser, no esté generando bendición en tu entorno y por lo tanto no estés viviendo bajo la ética de Cristo. Bueno, seguimos en el repaso, hermanos. También veíamos esta cita de Colosenses y un caso concreto de la ética del perdón en Mateo 18, 21 al 22. Hablábamos del perdón necesario y del ejemplo de Dietrich Bonhoeffer, y la ética del perdón que él promovió, aún siendo parte de la iglesia este, eh, protestante alemana y quedarse en Alemania para luchar en contra de los embates del nazismo, que por cierto, más adelante vamos a ver otra vez de Bonhoeffer en la clase ya que corresponde, en la temática que corresponde al día de hoy, porque la ética de Bonhoeffer también es una ética muy, muy interesante. Les voy a compartir un libro que no terminó, pero bueno, ya se editó, lo mataron antes de que lo terminaran, fue ahorcado, ¿no? Por la Gestapo, que era la policía de Hitler, este, y bueno, pero dejó un gran legado. Entonces, bueno, veíamos un poco eso, y también el ejemplo concreto de Sudáfrica, ¿no? De cómo Desmond Tutu y de Nelson Mandela, y con obviamente todos los que también junto con ellos realizaron esta revolución no violenta que buscó la reconciliación de un país entero y que generó una reconstitución de ese país que estaba tan lastimado por el racismo y la violencia a través del perdón. Fíjense cómo la ética de Cristo, que incluye el perdón como algo fundamental, indispensable, 70 veces 7 dice Jesús, perdonarás a tu hermano, genera tantos cambios
no solo en la persona, no solo en una familia, no es en una iglesia evangélica, sino en un país entero. Nosotros, fíjense, hermanos, yo, al menos no sé si ustedes, pero yo, como pues he sido de la iglesia de Dios toda la vida, tengo obviamente una formación, creo que buena en muchos aspectos, pero en otras creo que habría que reconocer algunas omisiones o cosas que corregir. Y fíjense que una de las cosas que yo he estado reflexionando los últimos meses es que como iglesia, bueno, al menos yo, como miembro de la iglesia del Séptimo Día, he tenido la idea, creo yo que equivocada, de que nuestro impacto, de que el impacto de mi ministerio, de mi vida, es solamente interno, básicamente, en la iglesia de Dios. Y que mi labor es traer a la iglesia a los que no están en la iglesia para que en la iglesia conozcan el evangelio, sean transformados por el Señor y se queden en la iglesia. Entonces, al final, realmente, aun y cuando tengo esa idea de, bueno, hay que ir y traer a otros, no es salir al mundo, sino ir a traer a algunos de por allá y traerlos a la iglesia. Al final termina siendo otra vez un trabajo al interior de la iglesia. Y estos ejemplos, como el de Mandela y Tutu en Sudáfrica, dejan en claro que el impacto del Evangelio y de los valores del reino de Dios no debe limitarse a la iglesia, porque de hecho ni siquiera Jesús vino a fundar una iglesia. Jesús no vino a fundar una iglesia. Jesús vino, hermanos, a rescatar a la humanidad entera. Jesús no vino a fundar una institución, Jesús vino a llamar a hombres y mujeres a ser sus seguidores permanentemente para que tuviesen una vida tan radicalmente buena, gozosa, plena y distinta que generaran una transformación universal. Pero como nosotros estamos tan casados con la idea de la iglesia, todo lo transportamos o incluso lo reducimos, lo minimizamos al ámbito de la iglesia. Al menos yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Y este, yo estoy, pues, en esa reflexión desde hace algún tiempo y con esa intención de quitarme esa cadena, ¿no? Que me ha limitado tanto en mi ministerio de pensar que mi única labor es interna. La ética de Cristo, la ética del reino de Dios, nos fue dada, hermanos, al mundo y en este caso a la iglesia, como agente de transformación, justamente para compartirla con el mundo a través de procesos de transformación que generan una vida gozosa, plena, buena, no solo en los que somos parte de la iglesia, sino en todo el mundo y en el caso nuestro, pues partiendo de los que nos rodean. Bueno, eso veíamos la clase pasada, hermanos, y hoy vamos a continuar con esta última parte que nos faltó la semana pasada de la clase uno. El panorama actual, hermanos, que tenemos, me parece importante este, dejar esto en claro. El panorama actual que tenemos es un panorama muy desafiante, hermanos, realmente muy desafiante. En nuestra América Latina y bueno, en Estados Unidos, los desafíos éticos han aumentado y mucho más después de la experiencia de pandemia. Hay circunstancias muy complejas y adversas, como una pandemia ahora de depresión, ¿no? En muchos casos. Eh, la iglesia se reconfiguró y en muchos casos ya no va a ser fácil volver a lo que antes era, ni deberíamos en algunos casos querer volver, pero hay una reconfiguración social y eso ha afectado a la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia donde yo soy pastor, por la pandemia, pues los cultos eran en línea y ya después solamente quedó abierto el culto, los cultos del sábado, sábado en mañana en la tarde, y los cultos del viernes de recepción del sábado y del domingo de oración ya nunca se han retomado. El miércoles tenemos reunión de oración por Zoom y nada más. Entonces, esos son cambios, pero no solo eso, en el contacto de los hermanos, aunque después de la pandemia que ya pudimos reunirnos, como que sí había ese anhelo de vernos,
yo percibo que las relaciones ya no son quizás tan integrales, ¿no? Y hay que recuperar eso, eso es lo que hay que recuperar. Pero bueno, además de eso, hermanos, hay diversos factores, ¿no? La globalización, ahora no hay una ética eh, que esté delimitada, porque la globalización ha hecho que conozcamos culturas y comprensiones éticas de todo el mundo y también que incluso tengamos entre nuestra iglesia a personas que tienen comprensiones de la realidad distintas, ¿no? Hay iglesias multiculturales, ¿no? Y en Estados Unidos, por supuesto, eso es alguna realidad. Normalmente en las iglesias de hispanos, aunque todos son eh, hispanoparlantes, traen una cultura diferente porque son de El Salvador, de México, de Guatemala, etcétera, ¿no? Eh, También, hermanos, la participación de las iglesias en los espacios públicos ahora es mucho mayor que antes y específicamente de los evangélicos. Antes la iglesia preponderantemente influyente socialmente era la católica, pero ahora ya pasa que también es la cristiana. La laicidad, vivimos en países laicos, lo cual me parece a mí que es bueno porque los países donde ha habido una hegemonía de alguna religión, sea cristiana o alguna otra, han generado muchas cosas que vale la pena criticar, ¿no? Los países como México, que venimos de ser países donde la religión oficial era el catolicismo, hasta la revolución así fue, pues sabemos que durante el catolicismo había una opresión brutal y todo aquel que disentía de esa religión oficial, pues era perseguido, asesinado, marginado. Por eso es que en México, aún que ya es un país laico, todavía hasta hace algunos años, a mí me tocó, por ejemplo, que me discriminaban en la primaria por ser evangélico, ¿no? Los niños que eran católicos, la mayoría de ellos, cuando sabían que yo, o cuando supieron que yo era evangélico, me empezaron a decir protestante y que pandereta y que no sé qué. Y como yo no celebraba Navidad, ni Día de Muertos, ni nada de eso, pues era la burla, ¿no? De todos ellos. Este, Ahora ya ha cambiado, gracias a Dios. Esa laicidad creo yo que nos ha hecho bien, porque algunos luego dicen, no, ojalá que todos fuéramos de la iglesia del séptimo día. Yo no estoy tan seguro, este, porque los países que tienen una postura religiosa realmente terminan siendo opresores, ¿no? Como tenemos en la historia en México, en otros países, en El Salvador, ¿no? Etcétera. Bueno. Los procesos de secularización y de pandemia, entre otros, han generado cambios drásticos en la sociedad. En las nuevas generaciones, hermanos, hay una nueva comprensión de la ética a partir de los derechos. ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, no sé si lo comenté en la clase pasada, pero este, yo tengo 45 años, ¿verdad? Soy generación X, ¿no? Según lo que dicen los sociólogos. Y en mi generación, aun y cuando obviamente, como dicen algunos, siempre ha habido homosexuales, pues no, quizás no era tan visibilizado ese tema y era socialmente aceptable burlarse de un homosexual, ¿no? Aquí en México, en mi contexto. Entonces, ponerle sobrenombres a un homosexual, ridiculizarlo, era normal y no es que me enorgullezca de eso, pero yo lo llegué a hacer, ¿verdad? Actualmente, hermanos, a los niños desde pequeños se les enseña a respetar al que piensa diferente y al que es diferente. Algunos lo ven como que ahora se enseña que hay que ser homosexual y todo eso. Bueno, eso es otra cosa. Quizás en algunos contextos ocurra, pero yo en lo personal creo que no está mal que, por ejemplo, mis hijos son muy respetuosos con todo tipo de personas. Y si ven a un homosexual, si ven a un transvesti o una mujer vestida de hombre, no se burlan de ella. Eso creo que es correcto. Perdón, pero yo sé que a algunos de repente esos temas les genera un poquito resquemor, pero yo creo que esa parte está bien. Ya si nos metemos en otros temas más profundos, pues ya ahí ya tendría yo mis opiniones también, ¿no?
de que sí, en algunos contextos se está, como algunos dicen, quizás adoctrinando a los niños, ya no nada más para respetar, sino para verlo como algo totalmente natural, ¿no? El ser homosexual o transexual, en fin, no sé. Pero yo sí creo que es correcto que a mis hijos específicamente les hayan enseñado a ser respetuosos con cualquier persona y a no burlarse de sus aspectos físicos o de su preferencia sexual. Las nuevas generaciones ya traen eso, hermanos, ¿sí? Ellos comprenden la ética a partir de los derechos. También algo bueno de estos tiempos, eso sí lo dije la semana pasada, ¿no? Hablando de la mujer, ¿no? Sí me acuerdo que lo mencioné, porque luego decíamos, no, es que el puro degenera actualmente, está todo mal, pero no está todo mal. Hay cosas que antes estaban muy mal y que ahora ya se han ido corrigiendo, por lo menos en algunos contextos. Y también en el tema de los derechos de las mujeres, ha habido grandes cambios, ¿no? Y actualmente ya los varones, obviamente no todos, pero una buena parte, son educados para respetar a las mujeres como iguales a ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, en México se acaba de elegir a una mujer presidenta. En toda la historia del sistema presidencial de México, que son 200 años, es la primera vez que tenemos a una mujer presidenta. Algunas personas de mi generación o hacia atrás, quizás están en crisis. Yo he escuchado o leído comentarios en las redes sociales de que cómo una mujer me va a gobernar si las mujeres son para criar hijos y hacer la comida y planchar la ropa, ¿verdad? Eso creían nuestros abuelos, a lo mejor hasta nuestros padres. Yo ya no creo así, la verdad. Pudiera creer así, sí, pero sería un retrógrado, ya por estar en una cueva en el monte, ¿no? Pero ya a mi edad no estoy tan cerrado ni tan viejo como para seguir creyendo eso. Pero nuestros abuelos creían así, ¿verdad que sí? Pero ahora pregúntale a cualquier joven, adolescente, si le genera un problema que una mujer sea presidente o gobernante. Y yo estoy seguro, a menos que sea alguien que pues, está ya en el monte enajenado de la realidad, este, o que de plano lo hayan educado con un machismo recalcitrante, este, y se haya comprado esa ideología, te va a decir que no tiene ningún problema. Ay, que sea hombre o mujer, pues eso qué tiene, pues somos iguales, valemos lo mismo, somos igual de capaces, ¿no? Eso está muy padre, hermano. A mí se me hace muy bueno. La semana pasada platicábamos yo tengo dos hijos varones, adolescentes, bueno, ya jóvenes, y pues están en la edad ahí de que ya, alguno de ellos ha tenido novia, en fin. Y yo, pues con mi mente retrógrada, ¿no? En ciertos aspectos todavía les decía, oigan, ¿cómo les va con ese tema, no? Y yo como con la idea de darles consejos como para conquistar, vean, ¿no? Conquistar a alguna chica, ¿no? Que les gustara, no sé. Y ellos me decían, no, papá, pero es que eso ya no se usa. Este, eh, las mujeres eligen también y la mayor de las veces, la mayoría de veces ellas eligen. Este, y yo me digo, ¡ay, wow! ¿No? A mí todavía me tocó sentirme yo el conquistador, ¿verdad? Y que cortejó a mi ahora esposa y la enamoré, ¿verdad? Pero ahora ya es diferente. Y eso está bien, yo creo que está bien, porque eso quiere decir que ya los jóvenes traen muy claro, desde muy chiquitos, que la mujer vale igual que ellos, ¿no? Qué bueno, hermanos. ¿No lo creen? Bueno, entonces, ese es el panorama actual y a algunos adultos yo sé que les cuesta trabajo. A mí todavía algunas cosas no crean que no, me cuestan trabajo, pero ahí voy, ahí la llevo, estoy aprendiendo, ¿sí? Bueno, transición entre el monoteísmo ético y pluralismo axiológico. ¿Con qué se come eso? Yo sé que son conceptos medio raros. Les explico, hermanos, rápidamente lo que es el monoteísmo ético. El monoteísmo ético es una manera de creer
en la que nosotros estamos incluidos, por decirlo, porque es obviamente creer en un único Dios, eh, pero que ese único Dios ha generado una ética y una moral que guía a toda la humanidad. Y ese Dios, ¿quién creen que es? Jehová. El monoteísmo ético viene del judaísmo y, por supuesto, también llega hasta el cristianismo. Entonces, el monoteísmo ético, hermanos, es la idea de que la ética del mundo y la moral del mundo tiene que estar determinada por la religión judeo-cristiana, ¿sí? Esa idea existía, por lo menos en el mundo occidental, hasta hace eh, poco más de un siglo, pero eso ya ha ido cambiando. Nos guste o no, ¿verdad? Esto no es algo que uno pueda decidir que ocurra o no. Ahora, perdón, el pluralismo axiológico lo que plantea o lo que es más bien una manera de definir justamente el hecho de que actualmente ya no es solamente el monoteísmo ético el que determina la ética en el mundo, sino que ahora hay otros factores, ¿sí? Hay pluralismo en cuanto a las creencias, a los valores. Un axioma es un valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay partes en el mundo en donde su ética no parte del judaísmo o del cristianismo, sino que parte del Islam, ¿no? Del Islam o de las religiosidades hindúes que siempre estuvieron, pero que en el occidente nunca se apreciaron o se creyeron válidas, ¿no? Incluso actualmente hay alguna ética que parte de los valores prehispánicos en nuestra América Latina, ¿no? Se han ido rescatando valores prehispánicos. Por ejemplo, actualmente, hermanos, se valora, y creo que es correcto, que en las comunidades indígenas de México, es el contexto que yo conozco un poco, hay pueblos que se rigen por usos y costumbres. Y antes se tenía la idea de que esos pueblos eran como salvajes, ¿no? Porque pues no aceptaban la ley del país, etcétera. Pero ahora se ha entendido que algunos pueblos indígenas que se rigen por usos y costumbres tienen una convivencia mucho mejor que los pueblos católicos, porque aquí en México, la mayoría todavía sigue siendo católica. Y muchos pueblos indígenas cambiaron sus valores y usos y costumbres prehispánicos por los valores cristianos, entre comillas, católicos. Y es donde en esos pueblos donde que tienen un santo y que un fiestas patronales y que coopera para esto y coopera para lo otro. Y en esos pueblos, fíjense que han ocurrido masacres, no en todos, ¿verdad? Abusos. En esos pueblos, aquí en Cuernavaca hay esos pueblos, aquí en Ocotepec hay un pueblo de usos y costumbres, y a los que viven ahí, como tienen un montón de fiestas patronales durante todo el año, tienen que cooperar para la fiesta del santo que toque. Y casi cada mes hay fiesta, ¿no? Que cohetes, que bebida, que comida, todo lo que se tiene que comprar. Y tienes que cooperar. Si vives ahí, tienes que cooperar. Y si no quieres cooperar, olvídate, no se te van a dar servicios buenos de agua, de luz, de educación, no. Tienes que cooperar para esos gastos de la religión católica. O sea, no es de una religión evangélica. Si tú eres evangélico o no crees en nada, no importa, tú tienes que cobrar si vives en Ocotepec. Ese tipo de cosas se dan, pero en pueblos donde han preservado sus usos y costumbres prehispánicos, hay casos, no en todos, por supuesto, se da una convivencia muy sana, donde se respeta la comunidad, donde se resuelven los diferendos a través de procesos de acercamiento a partir de los sabios del pueblo, que son los ancianos. A la gente anciana se le da un lugar de honor y ellos forman un consejo que son los que atienden cuando hay un conflicto de tierras o de que tu vaca se comió mi milpa o de que tu hija se metió o tu hijo se metió con mi hija y ahora cómo le vamos a hacer. Bueno, hay un consejo de ancianos que media en ese tipo de cuestiones y ayuda a resolver el problema porque ese conflicto de una familia o de dos privados
que porque la vaca se metió a mi milpa, aunque es algo que pareciera ser que no le interesa a la comunidad, sí le interesa, porque si hay un conflicto entre esos dos, ese conflicto se puede ampliar a las familias y luego a las familias, a los familiares de segundo grado, y después se extiende y la comunidad entera puede meterse en un problema. Entonces, ellos, antes de que eso ocurra, toman medidas a partir de una ética milenaria para que esas personas lleguen a un buen arreglo y se haga justicia y cada quien se va a su casa tranquilo de que se resolvió adecuadamente su diferendo. Eso es el pluralismo axiológico, es decir, que ya no solamente se cree en nuestro tiempo que la religión, la ética que procede de la Biblia, de la religión judeocristiana, es la que vale. Nos gusta o no, así es, vuelvo a repetir. Esto yo no lo estoy diciendo como que es bueno, no, sea bueno o no, existe, así es. O sea, ustedes ahí en Estados Unidos, hermanos, que la mayoría entiendo que viven allá, saben que tienen que convivir con personas musulmanas, con personas agnósticas, ateas, con personas budistas, con personas que creen en alguna religiosidad de esas que uno no sabe mucho ni siquiera cómo funcionan, con la cienciología, ¿no? Que es una religión ahí en Estados Unidos que se ha extendido a otros países. Tiene que convivir con ellos y resulta, porque ustedes seguramente también se han dado cuenta, que hay un vecino o un amigo o un compañero de trabajo que aun y cuando es musulmán o es budista o es maometano o es de la cienciología o de alguna otra, es buena persona, ¿verdad? Es alguien honesto, es alguien trabajador, es alguien respetuoso, es alguien que aporta a la comunidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, y por otro lado, vean, y no es tirarle tierra a los nuestros, a los cristianos, pero también seguramente se han dado cuenta que personas que se dicen cristianas, de la religión cristiana, evangélicos o católicos, a veces no viven esa religión. Son vecinos problemáticos, violentos, tramposos, corruptos, ¿o no? O sea, la ética social, la ética que genera una vida buena, no necesariamente siempre procede del cristianismo. Lamentablemente, hermanos. Duele, pero hay que reconocerlo. En la iglesia misma nuestra, en la denominación, hay gente mentirosa, hay gente chismosa, hay gente que llega y no genera bien, genera mal, la verdad. Aunque son cristianos, leen la Biblia, oran, no comen puerco, van a la iglesia los sábados, diezman, pero generan mal. Y de repente conoces a alguien que a donde llega genera bien y resulta que es de otra religión, no de otra denominación, sino de otra religión. Ahora, yo no estoy diciendo que esa religión de allá sea mejor que la nuestra, no, no se trata de religión, se trata de ética. ¿Ok? Bueno, pero ese es el panorama actual, ¿sí? Hay una transición, querámoslo o no, del monoteísmo ético al pluralismo axiológico. Hay actualmente mayor acceso a debates bíblicos y teológicos con nuevas comprensiones del mensaje cristiano. Hermanos, a ustedes y a mí, que ya son mayorcitos, los jóvenes, si hay jóvenes, pues claro que ya no les tocó, pero nos tocó que lo único que sabíamos de la Biblia era lo que nos enseñaba el pastor y la maestra de niños cuando éramos niños, y ya cuando crecimos con la escuela sabática. ¿No es así? Lo que yo aprendí después fue en el seminario, cuando estudié para ser pastor en el año 96 al 2000. Yo estudié en el seminario aquí en México presencialmente y ahí aprendí mucho, por supuesto, pero a mí me tocó todavía leer con libros, con copias, ¿verdad? Andar ahí en las bibliotecas comprando libros cuando podía. Era difícil acceder a los debates bíblicos y teológicos y a las nuevas comprensiones, pero ahora, miren, yo aquí estoy en mi computadora o agarro mi celular o mi tablet y le pongo el YouTube y le pongo debate sobre ciencia y fe y pum, ¿ah? Apocalipsis, ¿no? Y un montón de cosas. Y claro que encuentras cosas muy buenas y profundas y cosas que son realmente basura, ¿no? Hay cuates que nada más por tener likes dicen cualquier sarta de estupideces, con perdón de la expresión.
Pero también hay gente muy, muy, muy valiosa y que aporta cosas que dice uno, wow, ¿no? Por ejemplo, les voy a mandar aquí, si no se me olvida, al chat de Zoom, algunas, por lo menos dos, canales de YouTube que yo recomiendo mucho a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos en general, que les pueden servir para aprender. Por ejemplo, si quieres saber de Biblia, fíjense, hay un canal de YouTube, pues déjenme ver si lo encuentro. Es que tengo bien lento mi computadora y mi internet. Hay un proyecto que en español se llama Proyecto Biblia y en inglés se llama Bible Project. Si alguno lo conoce ya, excelente. Y si no, se los voy a compartir. A ver si puedo compartir el link. Este, Están en TikTok también. Más que TikTok yo no tengo. Este, pero en YouTube, ahorita les mando el link. Se los voy a mandar aquí en el chat. Y de una vez reviso, creo que mandaron algunos mensajes, pero luego como estoy compartiendo la pantalla, permítanme tantito. Este es uno de ellos, Bible Project. Es un muy buen canal, bien sencillo para un joven adolescente, porque ¿saben cómo explican, hermanos? Con anime, algunos, con cartones o con presentaciones interactivas. Está muy bueno y son videos así cortitos, bien, bien buenos. O sea, y eso, hermanos, ¿no? Yo cuando encontré esa página dije, wow, yo hubiese tenido eso cuando estaba estudiando, ¿no? Cuando estaba ahí queriendo aprender de la Biblia, la verdad, hubiese estado muy bien. Bueno, hay otros, pero me quedo con ese porque si no, me atraso más en la presentación. Entonces, hay actualmente, hermanos, muchísimos recursos, muchísimas plataformas para estudiar de Biblia, de teología. En la iglesia misma en México tenemos muchísimos recursos. Métanse al YouTube de la Iglesia 7D, que es de la iglesia, van a encontrar un montón de sermones, de cursos. Métanse al YouTube del seminario también, van a encontrar conferencias muy buenas gratuitas ahí. Entonces, todo eso, hermanos, pues nos da un montón de amplitud, pero no solamente de nuestra denominación, porque yo sé de hermanos, y no lo estoy diciendo como juzgando, porque aparte ni siquiera se puede evitar, que toman cursos o que ven predicaciones o que ven debates o que toman alguna conferencia de otra denominación. O de a un cuate que ni cree en Dios, pero sabe algo de Biblia y echa ahí su rollo mareador. No lo podemos evitar. Entonces, ahora la iglesia, los jóvenes hermanos, tienen acceso a un montón de cosas y pues, ¿cómo le hacemos, no? Ese es el tema, o sea, ese panorama que ya genera tanta diversidad y tantas opciones, ¿no? Sí, y mayor presencia de religión como interlocutora de las grandes discusiones filosóficas y sociales. Eso también es una realidad en nuestro tiempo. Bueno, para ir terminando esta primer parte del curso, quiero citar a Leonardo Boff, un teólogo brasileño que fue uno de los este, firmantes en documentos importantes, fíjense, ante la ONU, como por ejemplo uno que se firmó para hacer algunos acuerdos para prevenir la destrucción de la tierra. Él es además ecologista. Y bueno, él dice respecto a la ética, ninguna sociedad, tanto en el pasado como en el presente, vive sin una ética. Como seres sociales, necesitamos elaborar ciertos consensos, cohibir ciertas acciones y crear proyectos colectivos que dan sentido y rumbo a la historia. Hoy, debido a la globalización, se constata el encuentro de muchos proyectos éticos
no todos compatibles entre sí. Es lo que les decía. Ese cambio que hay entre el monoteísmo ético y el pluralismo axiológico ha generado que haya proyectos éticos que a veces no son compatibles. En algunos aspectos no hay compatibilidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Europa, hermanos? En Estados Unidos, en México también, fíjense, porque también hay musulmanes acá. En Chiapas, Chiapas es perdón, el estado de México, de la República Mexicana, donde hay más musulmanes y donde el crecimiento del Islam está creciendo exponencialmente. Es bien curioso, a ver, hay mezquitas en Chiapas, normalmente son de indígenas. Este, el modelo ético del Islam tiene cosas muy buenas y cosas que no son buenas. Y, por ejemplo, en el tema de la mujer, en la ética del Islam, la mujer no tiene el mismo valor que el hombre, ¿eh? La mujer no puede mostrarse a ningún varón, por eso andan con su velo y su cubierto el rostro. Entonces, ese tema, por ejemplo, bueno, hay variedad de religiosidades en el Islam también, así como en el cristianismo hay muchos que son muy conservadores, bueno, hay conservadores, más o menos liberales, en el Islam también, no es que sea totalmente homogénea la religión del Islam, sino que hay también diversidad. Pero sí hay una comprensión de que la mujer vale menos que el hombre. En el cristianismo conservador también, por cierto, ¿eh? Pero de repente esos valores del Islam respecto a la mujer entran en choque con la ética social en donde valen lo mismo hombre y mujer. Lo mismo que entra en choque la postura conservadora de que el hombre vale más que la mujer desde el cristianismo, choca con la sociedad. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Pero podríamos dar otros. Entonces, debido a esa globalización, se da ese encuentro de proyectos éticos que no necesariamente son compatibles. Entonces, sigue diciendo Boff, de cara a la nueva era de la humanidad, ahora mundializada, se siente la urgencia de una base ética mínima que pueda conseguir la aceptación de todos y hacer viable la convivencia entre los pueblos. Esta Adela Cortina, la eticista que citaba en la primera clase y hoy en el repaso, habla de una ética mínima y una ética máxima. La ética mínima es la que menciona aquí Boff, de que debe de haber algunos fundamentos básicos para todos los seres humanos del planeta Tierra, sean de la religión que sean, tengan la ética que tengan, pero mínimamente que tengan esto. Por ejemplo, el respeto a la vida, ¿no? Mínimo, ¿sí? La igualdad de todos los seres humanos, mínimo, ética mínima, ¿sí? El respeto y cuidado de la tierra, ética mínima, ¿no? Eso es lo básico. Ya después de ahí, bueno, podemos diferir y demás, pero en estos valores de la ética mínima debemos de estar de acuerdo, ¿sí? Entonces dice, veamos cómo se han formulado las éticas en la historia y vean esta parte, hermanos, nada más con esto nos vamos a quedar de voz. Una fuente permanente de ética son las religiones, por supuesto. Nuestra ética, hermanos, como cristianos, pues procede del cristianismo. Y estas animan valores, dictan comportamientos y dan significado a la vida de gran parte de la humanidad, que a pesar del proceso de secularización, la secularización es la pérdida de la fuerza de la religión y la idea de que el mundo tiene que ser un mundo sin religión, secularizado, en cierto sentido. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos, a Europa, y México sigue detrás, y Latinoamérica? ¿No? En Europa las iglesias se están cerrando y se están convirtiendo en bibliotecas, en el mejor de los casos, o en discotecas, o eso. En Estados Unidos te está pasando lo mismo, no entre los hispanos, pero sí entre los blancos y los negros. Muchas iglesias de anglosajones y de afrodescendientes están siendo cerradas porque ya no hay gente. Los jóvenes ya no están en la iglesia, se han ido. Y eso le está pasando a iglesias de nuestra denominación incluso. Y lamentablemente todo parece indicar que para allá vamos nosotros también. Les voy a dar un ejemplo muy cercano. En la iglesia donde yo pastoreo,
habemos, según el censo que yo tengo, de la iglesia, les voy a decir los números exactos para que vean cuál es el futuro de la iglesia si no cambia algo, ¿no? Hablo de la iglesia de Plan de Ayutla, en la que yo soy pastor, y chequen ahí en su iglesia local, a lo mejor algo parecido está pasando. ¿Ah? Permítanme tantito, les digo que mi compu hoy anda más lenta de lo que de costumbre. Permítanme tantito. Espero que sigan ahí, hermanos, porque ya veo puras cámaras apagadas y bueno, si me dejaron hablando solo, ya se. Aquí estamos, aquí En mi estamos. caso hay una tormenta bastante fuerte. Tengo que apagar mi cámara porque como que Ah, tiene ok. poca recepción. Pero hay una Bueno, tormenta bastante fuerte aquí en Houston. bueno, que Dios les guarde, Toño. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Ah, muy bien, gracias, gracias. Ya me estaba poniendo triste. Ah, ok, bueno, en la iglesia donde soy pastor, hermano, somos 102 personas. En total es una iglesia pequeña, mediana. Pero fíjense este dato, que es el que más me preocupa. 50 adultos. De esos 102 somos 50 adultos. ¿Sí? 17 ancianos. ¿Sí? 17 ancianos. Y el dato que a mí me preocupa es este. ¿Saben cuántos niños hay? Solo 11 niños. Pero de esos 11 niños, realmente asisten a la iglesia 5. ¿Sí? Entonces, esos 50 adultos que conformamos la iglesia de Plan de Ayutla, hermanos, en, en unos 15 años, varios de esos adultos ya vamos a ser ancianos o van a ser ancianos. ¿Ah? Y esos niños van a ser adolescentes. Y resulta que en la iglesia donde yo pastoreo, no sé si de ustedes, muchos de los jóvenes ya no tienen planes de tener hijos. Algunos ni siquiera se quieren casar. ¿Sí está pasando eso? Hay una hermana que me echó bronca el otro día en una reunión de miembros que tuvimos porque dijo, hermano, es que antes aquí la iglesia estaba llena y no cabíamos. Y yo no le dije nada, pero después me acordé, pues sí, claro, esa iglesia en la que yo soy pastor, a esa iglesia yo fui de niño. Era la única iglesia de aquí de Cuernavaca. Fue la primera iglesia del Distrito 8. Y les voy a dar nomás un ejemplo. Yo me estoy acordando, mis papás y mi mamá y mis hermanos, solamente en nuestra familia éramos 9. 9. Y como mi familia, estaba la familia de una hermana que se llama Liz, ellos eran 9 hijos, y papá y mamá, 11. ¿Ah? Otra familia, 8 hijos, más papá y mamá, 10. Ya con esos, ¿cuántos van? Casi 30, ¿no? ¿Por qué estaba llena la iglesia? Pues las familias tenían muchos hijos. ¿Ah? Ahora, mi familia, con mi esposa y mis hijos, somos la familia más grande de la iglesia, porque tenemos 4 hijos. Y para ellos es, wow, pues son muchos hijos, ¿cómo se atrevieron a tener tantos hijos? Son demasiados ahora 4. Eso está pasando también, ¿no? Entonces, nuestra iglesia está en vías de secularización también. Y en unos años puede ser que vaya quedándose vacía si no hacemos cambios en muchas cosas que nos corresponden. Y en parte tiene que ver, por supuesto, este tema de la ética, cómo vamos a estar bien. Bueno, seguimos. Permítanme, voy a volver a poner la presentación rápidamente y ahorita voy a dar oportunidad también por si quieren comentar algo antes de pasar al siguiente tema. Pero antes quiero compartir esto. Permítanme un tantito. Ustedes están allá con la tormenta, como hace 8 días yo acá, ¿verdad? Ahora les tocó ahí en Texas. Muy bien. Entonces,
Fíjense, comparen estos problemas actuales, que son algunos de los que hay actualmente, con estos que estaban hace 40 años. Estos problemas sociales que estoy citando acá, están tomados de este libro que se los voy a compartir, lo tengo en digital, que se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, escrito por John Stott. John Stott, hermanos, ya murió hace poco, un par de años, 2, 3 años. Fue el consejero de la reina Isabel II durante muchos años, evangélico, anglicano, que la religión más grande de Inglaterra es la anglicana. Y él fue el consejero de cabecera de la reina Isabel, el, el, el pastor, ¿no?, de cabecera de la reina Isabel, hasta su muerte prácticamente. Y él ha sido, bueno, ya murió, un gran teólogo y muy agudo en su comprensión de la realidad. Y entonces él escribió este libro y en este libro él aborda estos problemas, fíjense, los problemas éticos, los desafíos cristianos hace 40 años, porque hace 40 años escribió este libro, tienen que ver con compromiso social. ¿Ah? Tienen que ver con, por ejemplo, la amenaza nuclear, ¿no? Tiene que ver con medio ambiente, que ya era una adelantada a su época, ¿no? Por plantear algunos de estos temas en su tiempo, pues era un adelantado a su época. El medio ambiente es un tema que ahora no tiene tanto, que se puso ya más en la mesa, ¿no? Para tomar medidas de rescate de nuestro mundo. La desigualdad económica, derechos humanos, desempleo, racismo, pobreza, igualdad entre hombre y mujer, divorcio, parejas homosexuales. Hay un tema que él aborda que se le llama el sueño multirracial, donde habla de la esclavitud y del antisemitismo en Alemania, el apartheid en Sudáfrica, etcétera. Hace 40 años esos eran los problemas éticos, hermanos. Y fíjense cómo algunos de estos problemas éticos, la iglesia, nuestra denominación, ni siquiera le ha entrado, ¿eh? Y ya ni siquiera están de moda. Y algunos de estos temas en la iglesia, hermanos, nos siguen generando ruido cuando en la sociedad a nuestros jóvenes y adolescentes son temas totalmente claros y superados. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay quienes dicen que la iglesia siempre llega 40 años tarde a los problemas de la sociedad y lamentablemente en la iglesia de Dios, séptimo día, nos ha ocurrido muchas veces. Nosotros andamos ahí predicando que del Apocalipsis y que de la profecía y que del 666 y que la bestia y que no sé qué, cuando los jóvenes están lidiando, hermanos, con que en las escuelas les están hablando de que si quieren hacerse la operación de transición, bueno, aquí en México no pasa, pero en Estados Unidos sí, ¿verdad? Lo sé porque yo he escuchado a algunos hermanos que se han acercado conmigo a preguntarme, a dar un consejo. Están pasando por esos temas, ¿no? De que les dicen, no, pues si tú quieres ser mujer, el Estado te paga la operación de transición. No, no en todos los estados, por lo que sé, pero en muchos sí. Esos son los debates que ellos están viviendo. La inteligencia artificial, hermanos. ¿Qué posición tenemos con la inteligencia artificial? Miren, yo estoy dando clase, bueno, como esta, ¿no? Pero pues, a ustedes no les pido tarea, pero a los del seminario sí. Y hace poco revisé trabajos. ¿Y qué creen? Que me encontré con varios hermanos que hicieron trampa, este, varios de ellos buscaron información de internet, copiaron y pegaron en su trabajo y los caché y los reprobé. Pero otros más jóvenes, más abusados, usaron la inteligencia artificial, le pidieron, porque era un trabajo final, el que valía más para la calificación, y le pidieron a la inteligencia artificial que les hiciera su trabajo final. Y ahí es un poco más difícil de detectar. Sí se detecta, yo ya sé, pero me tuve que dedicar un tiempo para aprenderlo, ¿no?
Pero ese tema es un tema interesante también. Yo he sido el editor del Abogado de la Biblia en México hasta este último número que va a salir el próximo trimestre. Ya decidí renunciar a esa encomienda que hice durante 5 años, un poco más. Pero me daba cuenta que algunos hermanos que invitaba a escribir usaban la inteligencia artificial para escribir sus artículos. Esos son los debates actuales, hermanos, de la ética. No, está fuerte la cosa, ¿no? Y a veces nosotros ni siquiera estos hemos tocado, ¿no? Entonces está complicado. Bueno, el desafío es grande. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí antes de pasar a los temas que corresponden al tema número 2 o a la clase número 2? Yo quisiera preguntar, hermano, más que todo preguntar o quizá comentar. Por ejemplo, hay mucha falta de ética dentro de la iglesia, ¿no? Y el problema es o por ignorancia o por falta de espiritualidad. ¿Cuál sería el, el, pues el problema, pues, para que haya una decadencia ética dentro de, yo amo a la Iglesia de Dios, Séptimo Día, igual que yo creo que todos, ¿verdad? No estoy en contra de nada, amo a la Iglesia, amo mi doctrina, pero pues sí hay, como usted dice, o sea, sí hay la realidad, ¿verdad? Hay una ética decadente, nos enfocamos bastante en asuntos escatológicos, cuando pues ahorita hay bastante debate sobre el uso de la marihuana con los muchachos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, y algo que es bastante permisible para muchos padres también. Este, eh, eh, entonces, ¿hasta dónde? No sé si me explico con mi pregunta, comentario, en el hecho de que o es por ignorancia o es por falta de espiritualidad el hecho de la decadencia, de la ética dentro de la iglesia, ya sea como conferencia o local, ¿no? Dentro de la iglesia que pastoreo, porque hay mucha decadencia de ética también. Sí, pues yo creo que hay varios factores. Coincido en que sí hay, en algunos contextos, quizás no en todo, no se puede generalizar. Me parece es que hay congregaciones donde tienen muy en claro este tema y están haciendo grandes cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, debo decir con alegría, hermanos, que aquí en México llevamos ya como 2 años que las temáticas de la escuela sabática son muy pertinentes y abordan este tipo de temas que tienen que ver con la ética de Cristo, que ya superaron esa onda así eh, de hablar solamente siempre de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la que estamos haciendo este trimestre se llama Comunidad Sanadora, renovando nuestra comunión en el cuerpo de Cristo. Y hay temas bien prácticos, bien sencillos, que tienen que ver justamente con preocuparnos unos por otros, por no permitir que nadie experimente una soledad que le lastime, con rescatar a los que están pasando por alguna situación de crisis. Por ser una iglesia amorosa, ¿no? Que es un refugio de amor, libre de egoísmo, así, y el trimestre pasado se llamó, no, no es la del pasado, membresía renovada, compromisos para renovarnos y ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. La anterior, la visión humanizada del discípulo, o sea, temas muy, muy bien escritos, muy bien manejados, que nos están ayudando. O sea, yo lo percibo en la iglesia donde yo soy pastor. O sea, sí veo en la iglesia local, que está sirviendo mucho el abordaje de ese tipo de temas. Entonces, quizás en parte la respuesta que daría es que sí es una cuestión de ignorancia, es decir, de que lamentablemente no hemos estado hablando de estos temas. Hemos estado hablando de otros temas que ya ni siquiera tienen, me parece a mí, perdón, hermanos, pero es cierto, trascendencia para las nuevas generaciones, ¿no? El pastor habla de un tema que no toca ni siquiera por encimita el corazón de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? No digo que sea en todos los casos, pero pasa, ¿no? El pastor digan, perdón, hermanos, porque tengo que usar algunos ejemplos, ¿no? Pero y el otro día escuché ahí un ratito por internet un sermón
por Facebook, se la pasó el pastor regañando a las hermanas que no llevaban velo. Mientras que en la iglesia, o sea, digo, ay, Dios mío, perder media hora frente a tu congregación, regañándola a las mujeres porque no llevaron velo, ah, en lugar de hablar, no, hermanos, o sea, de veras, ¿no? A mí sí me frustra mucho a veces saber ese tipo de cosas, ¿no? Que siguen pasando, ¿no? O sea, cuando hay esa desconexión se genera que las iglesias no estén preparadas, ¿no? Y por lo tanto, en cierto sentido se justifica. Pero también, por otro lado, yo creo que otra razón es que es más cómodo no entrarle a estos temas. ¿Sí me explico? O sea, si yo creo que ser cristiano se limita a yo vivir bien con mi familia, ¿verdad? Y no ser un borracho, ni un adúltero, ni un mal hablado, y ahora pues ya dejé todo eso atrás, pues, y ahora pues ya trabajo y llevo el pan a mi casa, y ya están mis hijitos creciendo, y los llevo a la iglesia cada 8 días, y me limito a eso, y yo creo que eso es la vida en Cristo, pues está bien cómodo, es súper cómodo ser cristiano. ¿Ah? Cuando se habla de la ética, se habla del compromiso que yo tengo no solamente conmigo y con mi familia, sino con la sociedad, ¿no? De transformar la realidad, de vivir una vida que impacte a todos los que están alrededor de la iglesia, ¿no? Que se visibilice el amor de Dios a través de mí. Y eso es incómodo, porque eso implica trabajo, implica un compromiso, implica una vida, a través de la cual yo no solamente me limito a cuidarme a mí y a mi familia, sino también a los demás, incluidos mis enemigos, ¿no? Como Jesús también enseña, ¿no? Entonces, yo creo que también esa es otra razón y pues seguramente habrá otras, ¿no? Muy bien. Sí, hermana Norma dice, la identidad de género es muy de moda. ¿Que no usa? Sí, está de moda y hay mucha confusión entre muchos adolescentes y jóvenes. Que Dios nos ayude a tener claridad en cuanto a eso. Muy bien. Sí, Respecto a un comentario más, hermano, disculpe. sí, Estaba referente a lo que está diciendo, ¿no? Estuve apoyando, dando clases, mejor dicho, de un instrumento a una congregación. No es de la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero sí el pastor me llamó la atención porque antes había escuchado a un maestro mío ahí en el seminario diciendo que como pastores o predicadores siempre le predicamos a los adultos y nunca les predicamos a los jóvenes. Siempre el sermón es para los adultos, cuando los adultos conocen perfectamente hasta el sermón, quizá de principio a fin. Y recordé esa palabra cuando escuchaba a este pastor amigo mío de otra denominación. Y resulta que la muchacha que tocaba la batería, siempre la miré dentro de la iglesia, a la congregación donde él pastorea, siempre la vi como algo o normal, ¿verdad? Iba a la iglesia, como una jovencita normal. Bueno, tiene como algunos 17 años ella y hace 2 semanas tuvo que declarar que pues tenía una preferencia, una atracción por el mismo género femenino. Y, y eso ya lo tenía desde años. Y un tema bastante delicado que el pastor tuvo que sentarse conmigo para platicar sobre ese tema. Y pues toda la congregación bastante impactada, ¿no? Porque era una congregación muy pequeña y los papás de ella. Y yo me vine pensando después de que platiqué con el pastor, en qué momento se ignoró o en qué momento o falló la palabra, en qué momento no impactó el sermón, en qué momento se están perdiendo los muchachos. Y sí, como un comentario lo hago bastante importante acerca de lo que está mencionando, ¿no?
lo que Ujú. estamos haciendo como iglesia y dónde estamos perdiendo el paso con los muchachos, ¿no? Estos temas tan actuales. Sí, bueno, gracias, Toño. Al respecto, ahí en la iglesia no estoy pastoreando, el pastor de jóvenes está haciendo unos ejercicios cada 15 días de preguntas. En el primero me tocó a mí estar y ya la idea era, pues, una dinámica muy sencilla, nos sentamos así, en un ámbito totalmente informal y los jóvenes plantean sus dudas, ¿no? Pues las preguntas son buenas, ¿eh? Fuertes, ¿no? O sea, ellos tienen preguntas que uno dice, wow, está bueno eso. El sábado pasado, invité a unos amigos a la iglesia, estuvo Abelardo, Ángel Erazo. Tuvimos una reunión aquí de trabajo del Departamento Nacional de Misión y aproveché y los invité a la iglesia, estuvieron y les pedí a ellos que ellos fueran los que respondieran. Y hubo preguntas así que tenían que ver, por ejemplo, con un tema que entre los jóvenes está muy de moda, que es el poliamor, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Relaciones abiertas, ¿no? Poliamor le llaman, poliamorosas. Wow, yo ni sabía qué era eso. Y ya ellos explicaron qué era y ya se les dio una respuesta. Entonces, hay temas que hay que escuchar. A veces no dar por hecho que los jóvenes necesitan escuchar lo que yo les quiero decir, sino quizás incluso primero preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son sus dudas justamente? Yo de estos ejercicios que hemos tenido, ya van dos con los jóvenes, yo estoy tomando nota ahí porque digo, aquí hay temas que necesito yo abordar en la predicación, en la enseñanza de la iglesia, ¿no? O sea, hay que darles respuestas, ¿no? A sus preguntas. Y muchas de esas preguntas son éticas, les digo, ¿no? Entonces, vale la pena. Muy bien, hermanos, pues seguimos, ¿les parece? Para ir avanzándole. Este, bien. Bueno, entonces vamos con el segundo tema, hermanos. Si no lo agotamos, no se preocupen, igual los vamos a agotar los cuatro. Dimensión social de la ética cristiana, el lugar y valor del discernimiento ético. Dimensión social de la ética cristiana. Vean, eh, les quiero compartir en primer lugar estas tres claves para cristianas, por supuesto, para pensar la ética cristiana. La primera es esta, dimensión social del mal. Ya veíamos en el tema pasado cuestiones generales de ética y también ese entorno contemporáneo en el que nos toca enfrentar desafíos bastante importantes. Eh, y ahora nos toca ir centrándonos justamente en, en, en esta dimensión social de la ética cristiana para eh, ver, hermanos, qué puede aportar la ética cristiana al mundo, ¿sí? Al discernimiento ético de la sociedad. Entonces, la primera dimensión es, o mejor dicho, la primera clave es la dimensión social del mal. Nosotros sabemos que fuimos creados como personas en sociedad, razón por la cual el pecado tiene una dimensión social, estructural y comunitaria, no solo individual y privada. Esta dimensión social del mal es importante que la tengamos en clara. Y vuelvo a lo que ya comentaba hace un tiempo, hermanos. Un problema que tenemos muchos cristianos es que creemos que la salvación es personal, por ejemplo, ¿no? Y que, por lo tanto, yo debo buscar mi salvación. Incluso se justifica esa comprensión con la Biblia, aunque en realidad en ninguna parte de la Biblia dice que la salvación es personal, ¿no? De hecho, es imposible que la Biblia lo diga porque tanto los autores del Antiguo como del Nuevo Testamento tenían una cosmovisión que generó una ética justamente muy social. Por eso es que, por ejemplo, un judío, y eso lo puedes ver en los textos del Antiguo Testamento y en los judíos religiosos actualmente, cuando un judío habla, por ejemplo, de la liberación de Egipto,
no habla en segunda persona, es decir, no dice ellos fueron liberados de Egipto, sino hablan en primera persona del plural. Dicen nosotros fuimos liberados de Egipto. Es decir, se asumen como parte del pueblo liberado, aunque ellos no fueron realmente los que se fueron liberados, ellos se asumen como parte de sus antepasados, porque tienen una noción comunitaria muy, muy clara. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo, ¿sí? Jesús jamás habla de la salvación de uno, ni llama a una salvación egoísta. Sí tiene interpelaciones personales con individuos, pero esa interpelación personal hace que el individuo vaya justamente inmediatamente a la sociedad. Por ejemplo, el caso de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, ese chaparrito, cobrador de impuestos, se encuentra con Jesús y en ese árbol, ¿verdad? Que está arriba Zaqueo, aunque es chaparrito, Jesús lo mira para arriba, se baja, le dice, yo quiero ir a tu casa, vas a recibirme, criticable, obviamente, porque socialmente era muy malo que un rabí entrara a la casa de un pecador. Pues a Jesús no le importan esos cuestionamientos sociales. Llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo, por esa intervención de Jesús, es transformado. Su ética cambia. Fíjense, una vez que Jesús entra a su casa, Zaqueo no dice, a partir de ahora voy a ir a la sinagoga todos los sábados. ¿Ah? A partir de ahora voy a dar mi diezmo. A partir de ahora voy a dar mi ofrenda, voy a dejar de tomar, voy a dejar de cuestiones morales. ¿Qué dice Zaqueo? No, Señor, voy a devolver a los que los defraudé 4 veces más. ¿Se dan cuenta? La transformación de Zaqueo va a la ética. Él sabe que su transformación no se puede quedar en un ámbito moral y menos personal. Ya soy salvo. Ahora yo voy a portarme bien, yo voy a cuidarme, yo voy a dejar de hacer esto malo y voy a dejar aquello otro para ser salvo. No. Zaqueo dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa y ahora yo bendigo a otros, a los que antes lastimé, ahora los bendigo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que le pidió Jesús al joven rico que se acercó ahí a él? ¿Qué voy a hacer para ser salvo y no sé qué? No, pues tú conoces los mandamientos que dicen, ama al Señor y ama a tu prójimo. Sí, yo los guardo esos mandamientos desde que era niño. Pues ya estás. Solamente te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. O sea, Jesús no le está diciendo, no, lo que te falta hacer es orar más, lo que te falta hacer es ayunar más, lo que te falta hacer, no. Y no le está diciendo que sea malo que sea rico, ¿eh? Lo que le está diciendo es, bendice a tus hermanos pobres. ¿Se dan cuenta? Es una ética social, porque así como el mal es social, el bien también es social. Y hay una dimensión estructural del mal, hermanos, ¿sí? Hay una dimensión estructural del mal, como veremos en la clave 3. Vamos a la 2. Condición social del pecado. El pecado es una ruptura con el prójimo, finalmente, porque daña su dignidad y bienestar. El shalom es imposible cuando ese pecado que rompe con el prójimo lastima la dignidad y su bienestar. ¿Existe el pecado individual? Sí, claro, pero también el estructural. Hay pecados estructurales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando un rey pecaba, no se decía que pecaba el rey, se decía que pecaba todo el pueblo, ¿sí? Y la condena era para todo el pueblo porque era un pecado estructural. Ujú. En, en nuestro contexto evangélico, también se dan casos de pecado estructural. Puede haber una iglesia completa que está asumiendo, por ejemplo, una actitud de desprecio a los pobres, que era lo que pasaba en la iglesia de Corinto o en la iglesia a la que le escribe Santiago.
¿Se acuerdan de esos casos? En la primera carta a los Corintios, Pablo aborda el tema de la cena del Señor, que están tomando la cena indignamente. Este pasaje se ha malinterpretado mucho, porque incluso a partir de este pasaje, hermanos, hay quienes dicen que se puede tomar la cena siendo indigno. Mejor dicho, que no se puede tomar la cena siendo indigno. En el capítulo 11, de los versos 27 en adelante, es el pasaje que normalmente se lee para hablar de que no podemos tomar la cena si no somos dignos. ¿Ah? El planteamiento es este: no tomes la cena si no eres digno. Entonces, por eso incluso hay iglesias en donde se hace una semana de consagración. Aquí en México también lo hacemos, pero creo que incluso hay que cambiarle el nombre. O incluso hay cultos previos a la cena del Señor donde se llama a los hermanos, arrepiéntanse si han pecado para que no lleguen a la cena siendo indignos. ¿Verdad que sí? O incluso en algunos contextos hay cultos de reconciliación, ¿verdad? Para pedir perdón y todo, para no llegar a la cena siendo indignos. Se entiende mal el texto. Porque ¿cuál es el problema? Lo que está ocurriendo en Corinto es un pecado estructural, sobre todo en los ricos. Este pasaje hay que leerlo, hermanos, no del verso 27 en adelante, sino desde el capítulo 11, verso 17. 10 versos antes. Ya con eso tenemos un contexto más claro. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Que los ricos que vivían cerca de la casa donde se hacía la cena del Señor, que se hacían en casa los cultos y las festividades, se ponían de acuerdo para llegar a cierta hora para que antes de la cena disfrutaran de un ágape, que era un convivio, y llevaban viandas, ¿verdad? Comidas para compartir. Pero como los pobres, que normalmente eran esclavos, existía la esclavitud en aquel tiempo, no podían llegar a la hora del ágape porque tenían responsabilidades con sus amos, ¿verdad? Y los ricos pues no tenían amo. Algunos eran artesanos, otros eran eh, comerciantes y algunos eran incluso más acaudalados. Y entonces los ricos se ponían de acuerdo: bueno, nos vamos a ver a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche ya celebramos la cena, o las 6, ¿no? Cuando se metía el sol. Y entonces llegaban ellos, comían, bebían, la pasaban muy bien, y ya cuando llegaban los pobres, a la hora que podían llegar ellos, pues ya no había nada de comida, ¿no? Todo se lo habían comido ellos, se lo habían bebido ellos. Y ese es el problema de fondo, problema práctico, comunitario. ¿Se dan cuenta? El pecado de estos ricos es el no valorar a sus hermanos pobres y el desprecio que están haciendo en contra de ellos. Entonces, el planteamiento de fondo no es que tú en lo individual tomes la cena indignamente, sino que al adelantarte a tus hermanos y no considerar a los hermanos pobres y solamente hacer de esos eventos un club social de los ricos, estaban generando indignidad en la mesa. Entonces, el problema no es ser indigno, porque en realidad, ¿quién es digno de tomar la cena, hermanos? La verdad. Cada 14 de Nisan que nos sentamos a la mesa, Señor, ¿a poco usted llega a la mesa completamente tranquilo de que no hizo nada malo durante ese año? Pues claro que no, al menos yo soy honesto, hermanos. Yo siempre tomo la cena siendo indigno, pero aún así Dios, mi Señor, me da un lugar en su mesa por su gracia. El problema que hay aquí es que se toma la cena indignamente. Fíjense, no se toma la cena siendo indigno, sino se toma la cena indignamente cuando no pienso en mi hermano, en mi hermana, cuando lo desprecio, cuando lo discrimino por su condición económica. Es un problema ético. ¿Se dan cuenta? Normalmente este texto lo interpretamos como si se tratara de un problema moral. Por eso hacemos culto de consagración, para estar consagrados personalmente para tomar la cena. No, es un tema ético el que hay detrás. Es un tema ético. Entonces, es un pecado estructural el que acabo de mencionar que ocurrió en Corinto. Bueno,
Y en tercer lugar, hermanos, esta clave también es muy importante y complementa las otras dos. Hay un mal estructural que tiene efectos, justamente. Los efectos del pecado son comunitarios, hermanos. Nunca se quedan solo en el individuo y en muchos casos se constituyen de manera cultural. Los reforzamos, validamos y aprovechamos. Y vean estos dos ejemplos, pero podríamos citar otros, hermanos, que ya nos gana el tiempo. El machismo es un pecado estructural, social, ¿verdad? Que también está en la iglesia, ¿o no? O ya lo erradicamos. Sigue estando, ¿no? Y muchas veces en la iglesia no hacemos nada para contrarrestarlo, sino que incluso lo reforzamos, lo validamos, ¿no? Lo aprovechamos. Yo he escuchado más de una vez a pastores, a hermanos, obviamente todos hombres, en alguna que otra mujer quizás también lo ha hecho, pero mayoritariamente han sido hombres. Leer, por ejemplo, este pasaje de la Biblia, justamente aquí en Corintios también, hermanos. Un segundito. En el capítulo 11 va un poco atrasito de donde estábamos. Hay un verso que se usa mucho para prohibirle a las mujeres hablar en la iglesia, ¿no? Ujú. Dice así. am, Ay, caray, ¿cómo no lo encuentro? Perdón, hermanos. A ver, un segundito. Sería 1 Timoteo 2:12. A ver, Toño, sí puede ser. Se me cuatrapearon los versos. Dice, porque no permito. Ay, espérame, otro, 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en el silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue Ujú. engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se Sí. salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ujú. O, Sí, o ese primera, también. o primera de Corintios 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es Ah, ese es. permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Ok, gracias, hermano. Ese era el que yo estaba buscando, porque yo estaba buscando en Corintios, justamente, sí. Pero bueno, el de Timoteo también es uno que se usa, ¿verdad? Bueno, esos dos textos se han usado mucho, hermanos, para anular o para descalificar la participación de las mujeres en la iglesia, ¿no? Y pues se leen fuera de contexto con una intención de reforzar el machismo, ¿verdad? Incluso algunos, como ya saben que socialmente, pues las mujeres pueden ser empresarias o gerentes o presidentas de un país. Algunos, yo he escuchado a algunos hermanos, bueno, por lo menos en la iglesia, que no nos quiten, ¿verdad? El poder.
hay detrás de ese tipo de predicaciones y de discursos esa intención, ¿no? Como si se tratara de una competencia, ¿no? De quién gana, ¿no? Y el hombre siempre quiere ganar, ¿no? A la mujer en una sociedad machista, por supuesto. Entonces, este tipo de mal, hermanos, es un mal estructural. O sea, desde niños nos enseñan a ser machistas, a los hombres y también a las mujeres. También hay mujeres machistas, ¿no? Cuando yo crecí en mi casa, yo tenía tres hermanas, y ellas eran las encargadas de hacer las labores domésticas, ¿no? Lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, cocinar. Y cuando yo quería hacer algo de eso, me dijo, no, 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 para eso están tus hermanas, o yo. Eso es un mal estructural que se enseña desde casa, ¿no? Ahora, por ejemplo, con mis hijos yo veo algo bien diferente, ¿no? Mis hijos varones saben cocinar, saben planchar, saben lavar. Ellos lavan su ropa, ellos se planchan, ellos cocinan cuando no hay lo que les gusta o cuando no está mamá o lo que sea. Y mi hija Catalina, que es la mayor de las mujeres, ella no le gusta cocinar y no sabe cocinar, saben más sus hermanos que ella, ¿no? Pero no es un problema. Es decir, esos roles tan machistas que se daban antes de que la mujer hacía ese tipo de labores y el hombre hacía las labores aparentemente más pesadas, pero al mismo tiempo menos complejas o menos tardadas, pues tiene que ver con el machismo, ¿no? Y a veces ese machismo pues sigue existiendo en la iglesia, ¿no? Entonces, qué importante es, hermanos, darnos cuenta que hay un mal estructural en la iglesia y que tenemos que identificarlo y que tenemos que combatirlo, por supuesto, ¿no? En la iglesia, hermanos, miren, yo he escuchado frases, ya cambiando de tema un poquito, este, muy lamentables, ¿no? Yo fui pastor en Sudamérica y en la iglesia en la que yo era pastor, la mayoría eran blancos, descendientes de europeos. Y ellos se expresaban, sobre todo los mayores, ya los de mi edad para abajo, no, pero los mayores decían que los, los criollos, a ellos les llaman criollos a los que son así como morenos, ¿no? Bueno, no a los morenos específicamente, sino a los que son descendientes de españoles y que son como que, y que no son, por decirlo, tan blancos, no sé, una cosa medio extraña para nosotros, para mí por lo menos. Pero decían que los criollos eran flojos, todos, que no les gustaba trabajar. Decían, a los criollos les gusta dormir bien y a los blancos nos gusta comer bien. Por eso trabajamos mucho. ¿Tienen esa idea, no? De que los criollos y los negros eran flojos, eran malos. O sea, en la iglesia no debería de haber esos prejuicios, creo yo, ¿verdad? Eso es discriminación, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea de que alguien por su color de piel o por el lugar donde proviene ya es de tal manera, eso es un prejuicio discriminatorio. Y en la iglesia pareciera ser que esto está bien, ¿no? No lo criticamos. Si alguien hace un comentario racista o clasista, pareciera ser que es correcto, ¿no? Aquí en México ahora con el tema del cambio de gobierno, bueno, de las elecciones, hubo ahí expresiones también muy lamentables de algunos hermanos en ese sentido, ¿no? No, es que los pobres, como les dan su dinerito, por eso votan por este partido y son una bola de mantenidos y todo. Y yo, wow, no digan eso, o sea, qué feo soy eso, ¿no? Porque en la iglesia hay hermanos que reciben ese dinero y que benditos a Dios a través de ese dinero pueden tener para comer, para vestir, ¿no? Y no son mantenidos, no son flojos, son gente también trabajadora, que se esfuerzan y que si pueden trabajar, siguen trabajando, ¿no? Pero hay un mal estructural que tiene efectos y que no estamos exentos de ello en la iglesia, hermanos. Por eso es que estas claves nos ayudan a pensar nuestra ética cristiana y a redefinirla si es necesario. En la Biblia, hermanos, hay un concepto que ustedes conocen seguramente muy bien, que es el del shalom. Y el shalom
además de lo que se ha dicho, es un vivir en comunidad también, un convivir. No puede existir una vida plena al margen de una comunidad, pues en ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y de respeto a la naturaleza que permiten la consecución y el mantenimiento justamente del shalom. Nosotros, en nuestra ética cristiana, debemos de buscar esto. ¿Sí? Debemos reconocer el mal estructural, la dimensión social del mal, la condición social del pecado e ir rompiendo con eso para llegar justamente a la búsqueda del shalom. Pero no solamente para los de nuestra iglesia internamente, sino a partir de nuestra iglesia ser luz al mundo, luz a las naciones, como dice la palabra. De eso se trata. Así es que les comparto estas claves, hermanos cristianas, para pensar la ética social, que es de la que estamos hablando, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, hay una hermenéutica del mal en el Nuevo Testamento, después veremos quizás una del Antiguo, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de las realidades del mal social usando de su tiempo, categorías, perdón, de su tiempo. El mundo, cosmos en griego, y la carne, sarx en griego, demonios, mar, entre otras expresiones. En la Biblia encontramos esas expresiones que aluden a las realidades del mal social en su tiempo. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Dice que no os conforméis a este siglo, a este cosmos, a este eón, ¿verdad? ¿Sí? Y el mismo Pablo habla de la concupiscencia de la carne, de las sarx. Jesús combate a los demonios. Ese encuentro de Jesús con el demoniado gadareno, que tiene una legión de demonios. Jesús está combatiendo un pecado estructural de Gadara en ese encuentro con el gadareno. ¿Ah? Porque ese gadareno representa la figura del chivo expiatorio de todo un pueblo que vive mal, porque los gadarenos eran judíos, galileos, lejos de la religión judía, que estaban tan lejos de su religión que criaban cerdos. ¿Ah? Y este gadareno representa la maldad de todo un pueblo, por eso es que los demonios que tiene no es uno, sino muchos, es legión. Y Jesús enfrenta ese mal estructural y libera al endemoniado de la carga de chivo expiatorio, pero al mismo tiempo libera al pueblo del mal. El hato de cerdos que se va a un despeñadero es ese símbolo de la liberación del mal comunitario de los gadarenos. Esas expresiones del Nuevo Testamento aluden a una hermenéutica, es decir, a una interpretación del mal en el Nuevo Testamento, que nos ayudan a nosotros a entender justamente por dónde debemos ir bregando, hermanos, abriendo brecha en nuestra vida personal, familiar y de iglesia para una comprensión de la ética social y una aplicación de la ética social. En el Nuevo Testamento, hermanos, el mal no se juzga solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito comunitario del pueblo. Por eso es que hay muchos textos que hacen alusión justamente a esa necesidad de reconocimiento de esos males, no de uno, sino de muchos, como el ejemplo de Gadareno que acabo de mencionar rápidamente, que justamente, hermanos, es necesario analizar. Hay varios textos en el Nuevo Testamento, específicamente de los milagros de Jesús, donde Jesús, hermanos, por la fe de ellos, sana a alguien. Por la fe de otro, sana a un enfermo. Por la fe de ellos, sanó al paralítico. Marcos capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Es decir, así como el pecado es comunitario, también la salvación es comunitaria. El bien de unos resulta en la sanidad del otro, en este ejemplo de Marcos. Por otro lado, hermanos, la ética social se orienta al ser, es una cuestión, como dicen los filósofos, ontológica. El ser antes que el actuar. Fíjense bien, quiero explicar esto porque se puede prestar alguna confusión. Nosotros, los cristianos, en la tradición, tenemos la idea de que lo importante es la expresión, el acto, el acontecimiento. Pero Jesús, en su mensaje del Evangelio, alude, hermanos, al ser.
antes que al hacer. La religión judía también es una religión de obras. Por eso nosotros traemos de repente esas ideas, ¿no? Esas comprensiones, porque nuestro cristianismo ha brevado mucho del judaísmo, aunque no somos de religión judía. Pero el judaísmo era una religión de obras. Por eso es que sacrificios de animales, festividades judías, todo eso, pues son actos, son obras, ritos de purificación. Pero llega Jesús y él da un giro, hermanos, muy importante, porque él en lugar de preocuparse por el acto pecaminoso, se preocupa por el ser, por la persona. Y eso lo podemos ver claramente en el encuentro que tiene Jesús y sus discípulos con un hombre ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Jesús y sus discípulos se encuentran con un ciego de nacimiento y la pregunta de ellos, como buenos religiosos judíos que eran, es, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él quedara ciego? Y a mí me da risa, ¿no? Cuando ocurre este pasaje porque es bien triste, ¿no? Al mismo tiempo y este, esclarecedor, cómo los discípulos ven al ciego y se ponen a hacer teología. O sea, lo ven como un caso de estudio, como un conejillo de indias, ¿no? Que le llaman, para hacer su elucubración teológica. Ven al ciego y lo ven como una cosa. Y le preguntan al maestro, oye, hay que debatir sobre este tema. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, esta es una cosa para ellos. ¿Ah? Y en lo que se están fijando es en su condición de ceguera y buscando justamente, recuerden, el judaísmo es una religión de obras. ¿Quién pecó? ¿Quién hizo lo malo para que él estuviese ciego? ¿Él o sus padres? Y la respuesta de Jesús es totalmente radical y opuesta a lo que ellos pensaban. La respuesta es ni este ni sus padres, sino para que en él se mostrara el poder de Dios. Y le dijo al ciego, sé sano. Lo sanó. Empezó a hablar con él. Lo último que le dijo a sus discípulos es este ciego para que ustedes vean y todos vean el poder de Dios. Y después los ignoró a ellos y se concentró en el ciego, en el ser del ciego. ¿Se dan cuenta? La ética social se orienta al ser, el ser antes que el actuar. La ética social del Nuevo Testamento no es pragmática, es ontológica, porque la sociedad humana se construye a partir de mejores seres humanos y no solo de personas que actúan bien. Es decir, hermanos, lo que Jesús vino a ofrecernos o a pedirnos que seamos, bueno, no sí a pedirnos que seamos, pero a ofrecernos no es a ser buenos, fíjense bien lo que estoy diciendo, sino a ser salvos. Jesús no pide que seamos buenos, Jesús pide y nos ofrece salvación, ¿no? Y nos ofrece plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y los cristianos muchas veces nos quedamos solamente con la idea de que hay que ser bonitos, ¿no? Hay que ser bonitos. Cuando lo que Jesús espera y ofrece a la humanidad es que seamos plenos. Él quiere que seamos plenos antes que seamos buenos incluso. Y finalmente, hermanos, y con esto terminamos la clase de hoy, el reino de Dios y el discernimiento ético. El reino de Dios, hermanos, y su justicia, como dice Mateo 6:33, enmarca el proyecto ético de Jesús y por ende de sus seguidores. El sermón de la montaña, que no lo vamos a leer porque obviamente es largo, pero está en Mateo 5 al 7, contiene ese manifiesto del reino y es precioso, hermanos, el sermón de la montaña. Porque en ese sermón encontramos justamente esa claridad de Jesús respecto a su ética. Empieza Jesús diciéndole a sus seguidores que ellos no pueden ser, sino son ya sal, perdón, y luz y sal. E inmediatamente después les dice, ustedes son dichosos, bienaventurados, los pobres, los humildes,
los mansos. Y ya después habla del amor a los enemigos, no, habéis oído decir no matarás, mas yo os digo que todo aquel que lastima a su prójimo, incluso en sus sentimientos, se debe preocupar. Habéis oído decir no cometerás adulterio, mas yo os digo que todo aquel que desea una mujer ya debe de sentirse adúltero para no llegar a cometer esa atrocidad, etcétera. Entonces, el reino de Dios, hermanos, nos deja en claro la ética de Jesús. Ese reino de su justicia enmarca el proyecto ético de Jesús y por lo tanto de nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de tener una vida y una ética como la que Jesús explica en el Sermón del Monte. Debe de ser nuestro anhelo. Y justamente nosotros en esa ética es en la que encontramos el gozo, el deleite y la plenitud, no solo para mí, fíjense bien, sino para los demás, porque en el Sermón del Monte, hermanos, usted léalo de tarea, si lo puede hacer para la semana próxima, aunque ya lo haya leído muchas veces, pero se dará cuenta de que el Sermón del Monte, hermanos, justamente lo que hace es dejar en claro que la relación con Dios está supeditada también a la relación con el prójimo, ¿sí? Desde el principio, bienaventurados, ustedes son la sal y la luz. ¿De quién? Del mundo. Es decir, ustedes están para bendecir a los demás, para impactar, para transformar, ¿sí? Jesús y la ira, ¿no? Tengan cuidado si tienen un problema con su prójimo y van al altar, no presenten su ofrenda, vayan y reconcíliense con el prójimo y después regresan, ¿no? Cuando habla del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos, de la limosna, de la oración, del ayuno. Es decir, Jesús hace un esquema, hermanos, en donde concentra y deja en claro cómo debe de ser la relación con Dios y cómo debe de ser la relación con el prójimo. Y esa relación con el prójimo siempre se tiene que dar en términos de una ética que transforma, que genera plenitud de gozo en los demás. Bien, hermanos, hasta aquí concluimos la clase de hoy y pues si quieren comentar algo, eh, con todo gusto lo podemos tomar unos minutos. Yo tengo unos minutos más si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Aquí, hermano Alex menciona que los 90 días de oración y ayuno para consagrarse y poder tomar la cena dignamente. Sí, de ahí viene esa idea de la consagración, ¿verdad? Yo no digo que no hagamos semana de consagración o que no oremos 90 días, qué bueno, oremos 180 días incluso, pero no con la idea de llegar a la cena siendo dignos, no con esa idea. Y bueno, también menciona, incluso en el acto de lavatorio de pies nos ponemos a escoger a quién se los lavamos, ¿verdad? Y a veces despreciamos a los hermanos o hermanas por escoger. Sí, por eso es que muchas iglesias como en donde yo he sido pastor, lo que hacemos es a lo mejor hacer con un numerito, las parejas para que nadie se escoja y que sea con quien te toque, para evitar ese tipo de cuestiones que lamentablemente se ocurren en la iglesia. Muy bien, hermanos, pues si no hay preguntas o comentarios, entonces vayan a descansar, porque yo sé que ya es tarde por allá en donde ustedes viven. Sí, bueno, Gracias. pues, Dios muchas les bendiga. gracias. Paz.